En esta parte de la diapositiva nos están mostrando una técnica que es los chips de genes o los microarreglos de DNA. ¿En qué consiste? En que en un soporte sólido se colocan diferentes fragmentos de DNA que corresponden a unos genes específicos. Generalmente son genes que codifican para proteínas. Ahora, ¿de dónde salen estos fragmentos de DNA que se colocan sobre este soporte? Pueden provenir de una síntesis de oligonucleótidos al azar. Aproximadamente son oligonucleótidos que tienen una longitud de 25 nucleótidos. Entonces nos dicen en el libro que 25 nucleótidos al azar con 4 nucleótidos posibles nos da aproximadamente una diversidad de 10 a la 15 oligonucleótidos distintos que se pueden colocar en estos soportes sólidos. O también el DNA que se coloca en estos soportes sólidos de genes puede provenir de DNAs que codifican para proteínas. Estos DNAs que codifican para proteínas, que llaman ESTs, se pueden amplificar por PCR y después se fijan al soporte sólido. Una vez se tienen estos DNAs fijados a soportes sólidos, entonces se preparan las muestras que van a ser hibridizadas con estos genes. Entonces estas muestras generalmente son RNAs mensajeros que corresponden a los genes que se expresan en una determinada célula. Por ejemplo, puede ser una célula tumoral para compararla con una célula normal. Entonces estas células se toman, se les trae el RNA mensajero. Este RNA mensajero se convierte en un DNA complementario. Este DNA complementario se marca con fluorescencia. Para este caso, este cDNA se marcó con fluorescencia roja y este cDNA se marcó con fluorescencia verde. Posteriormente se ponen a hibridizar con estos fragmentos de DNA que están fijados, que son los chips genéticos. Se citan y se observa la fluorescencia. Entonces se puede observar fluorescencia roja intensa o leve dependiendo del nivel de expresión, verde intenso o leve dependiendo del nivel de expresión. Y si se combinan los dos cDNAs marcados con diferentes fluorescencias, algunos genes se observa que se expresan en ambos tipos de células. Entonces aquí nos dan una combinación de la fluorescencia verde con la fluorescencia roja y se ven segmentos de DNA que tienen fluorescencia naranja. Un fragmento de DNA que se clona en un vector se puede expresar. En este caso están mostrando que la expresión es a nivel transcripcional. Entonces se ve que en el vector hay un promotor, corriente abajo del promotor, en este caso de un virus, de un bacteriófago SP6, se inserta el fragmento y en presencia de la RNA polimerasa SP6, este DNA se puede transcribir y se puede convertir en un RNA mensajero que se puede utilizar para otro tipo de experimentos. Aquí en esta parte de la diapositiva nos muestran cómo, sin necesidad de aislar los fragmentos de DNA, se puede hacer cuantificación de un RNA mensajero con la técnica de PCR. Entonces se aísla el RNA mensajero, se hace transcripción reversa, se sintetizan DNAs complementarios. Estos DNAs complementarios se van a amplificar por PCR. Entonces, dependiendo de la cantidad inicial de RNA mensajero, entonces si hay mucho RNA mensajero, en un ciclo más temprano se producen mucho más amplicones y por lo tanto entre más amplicones haya, más fluorescencia, y se va a observar una determinada fluorescencia que se determina cuánto RNA mensajero había al comienzo. Si se demoran más ciclos en aparecer la misma intensidad de fluorescencia o un poquito menor, entonces significa que inicialmente había menos RNA mensajero. Entonces, dependiendo de cuántos ciclos se demora para aparecer la misma fluorescencia, indirectamente nos cuantifica la cantidad inicial de RNA mensajero que había en la muestra. Hay vectores que no solamente producen RNA mensajero, sino que además el DNA que se clona se transcribe
y el RNA que se sintetiza se puede traducir. Entonces, para el caso de esta figura, entonces nos están mostrando un vector que contiene un promotor fuerte, que nos dicen es un híbrido, una fusión entre el promotor del operón triptófano con el promotor del operón lactosa. El inductor es un análogo de la alolactosa, que es el IPTG. Entonces este vector tiene un promotor, ¿para qué? Para que haya transcripción, para que se sintetice un RNA mensajero. Entonces es un promotor fuerte. Ahora también nos sirve para la síntesis de proteínas. ¿Por qué? Porque en el promotor, entonces nos dicen en el fragmento, entonces tiene un promotor, tiene un sitio de unión al ribosoma que están en el vector, para que el ribosoma se una y haga la traducción. Nos dicen el sitio de iniciación de la traducción debe estar en el fragmento que se clona. Entonces aquí hay un polylinker, un sitio de restricción donde se inserta este fragmento y se sintetiza el RNA, y posteriormente el RNA mensajero se traduce y se sintetiza la proteína respectiva. Entonces en este caso nos está mostrando también que el vector además nos en el promotor, aquí se sintetiza una proteína que es una parte de la beta galactosidasa. Aquí se clona un fragmento, se inserta un DNA, entonces se nos va a producir una proteína que en el extremo amino terminal es la beta galactosidasa y en el extremo carboxilo terminal es la proteína codificada por el fragmento de DNA que nosotros insertamos en el sitio de clonación. Entonces nos produce una proteína de fusión, que es la fusión de la beta galactosidasa con nuestra proteína. Aquí en esta tabla nos están mostrando varios ejemplos de proteínas de fusión. Entonces este vector nos va a producir en el extremo amino una beta galactosidasa, y posteriormente esta proteína, que no sabemos cuál es, se puede purificar porque en una columna de afinidad se une APTG, y este APTG se une a la beta galactosidasa y nos fija la proteína de fusión a la columna de afinidad. En vez de LAC-Z puede haber proteína A y se purifica con inmunoglobulina G. En vez de LAC-Z puede haber cloranfenicol acetiltransferasa y se purifica por afinidad con cloranfenicol. En vez de LAC-Z estreptavidina. En vez de LAC-Z glutatión S-transferasa. En vez de LAC-Z maltosa, proteína de unión a maltosa. En vez de LAC-Z un fragmento de DNA que nos codifica para histidinas, se purifica con níquel y cobalto. O en vez de LAC-Z puede haber hemaglutinina, que se purifica con un anticuerpo contra hemaglutinina.